Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bueno, iniciemos con la clase de hoy. Eh, Continuemos el tema relacionado a los suelos residuales lateríticos. Eh, bueno, haciendo una recapitulación del día de ayer, eh, estudiamos algunas definiciones asociadas a materiales lateríticos. Vimos esta lámina bastante interesante que resume una cantidad importante de términos que normalmente se asignan a este tipo de suelo. Vimos la primera definición que reporta la literatura con respecto a este tipo de suelo. Y bueno, llegamos hasta ahí. Entonces, ahora enfoquémonos en estudiar cuáles son los procesos pedogenéticos de meteorización tropical y lactarización. ¿Sí? Entonces, recuerdan que cuando veíamos los suelos residuales no lateríticos, ¿sí? En general, básicamente habíamos descrito los procesos que se dan como parte de la meteorización, ¿no? En este caso, ya enfocándonos en materiales lateríticos, ese proceso es el mismo, pero que, sin embargo, se amplía un poco más, ¿sí? Específicamente con estos dos nuevos factores, ¿no? Que eh, se dan principalmente en la formación de materiales lateríticos, ¿no? El cual es la laterización, ¿sí? Y una tercera etapa que se denomina la deshidratación y desecación, ¿no? Entonces, eh, para que se formen materiales lateríticos es importante y es necesario que ocurran estos dos procesos, ¿no? Esa es la diferencia principal entre la formación de suelos residuales no lateríticos y suelos residuales lateríticos, ¿no? Porque recordemos que en esta primera parte relacionada a la descomposición, pues básicamente es la misma que estudiamos en la formación de suelos residuales, en la cual tenemos una roca madre como punto de partida, donde este proceso de descomposición está relacionado principalmente a esa meteorización física en la cual va descomponiendo este macizo, va liberando diferentes elementos químicos en el macizo para que posteriormente esos químicos empiecen a reaccionar en contacto con el agua, ¿no? Entonces, en esta etapa, y aquí he colocado algunos comentarios para que ustedes vayan diferenciando las particularidades que se tienen entre la formación de suelos residuales no lateríticos y suelos lateríticos, ¿no? En este caso, pues o en el caso de los suelos residuales, podemos decirlo convencionales también, la descomposición corresponde al inicio de la meteorización y produce materiales residuales de descomposición y una evolución variable, ¿no? En el caso de esta etapa en suelos lateríticos, pues una diferencia, digamos, importante es que hay una interacción geoquímica mucho mayor, ¿sí? Que antecede a la lixiviación y a la concentración de ese esquióxido, ¿no? Entonces, de igual manera, en el primer proceso, en la primera etapa, para que se forme el material laterítico, tiene que haber el proceso tanto de meteorización física como también la meteorización química que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Donde recordemos que en esa meteorización química el agua
tiene una participación bastante importante debido a que durante esa meteorización química se empieza a realizar la transformación de lo que son los minerales presentes en la roca madre a los minerales que van conformando el nuevo material, en este caso el suelo residual, ¿no? En esta etapa en específico hay que resaltar de que la meteorización química en materiales lateríticos es mucho más intensa, ¿sí? Y persiste por mucho más tiempo, ¿no? Esa es una de las diferencias que debemos tener presente, ¿no? De igual manera, para que ocurra el proceso de descomposición y de las condiciones necesarias para la segunda etapa, la cual se denomina laterización, pues básicamente es necesario que exista esa movilidad iónica que básicamente va transportando los diferentes elementos químicos a lo largo del perfil, ¿no? Entonces, esta es la nueva etapa, ¿sí? Que en este caso, hablando solo de materiales lateríticos, la denominamos como la segunda gran etapa, la cual se denomina la laterización. Este es un proceso, vuelvo a repetir, que no se da en la formación de suelos residuales, por ejemplo, de climas templados o subtropicales, ¿no? Este proceso de laterización, como van a ver a continuación, es mucho más intenso, ¿sí? Se produce principalmente en zonas con condiciones climáticas pues más intensas, digámoslo así, ¿no? En zonas tropicales. Es por eso que de ahí viene también la denominación de suelos tropicales lateríticos, ¿no? Que bueno, es también es equivalente en la literatura encontrar como suelos residuales lateríticos. Ambas son aplicables, pero de aquí viene el origen de esa terminología, ¿no? Entonces, el proceso de laterización, pues básicamente es el proceso responsable de empezar a descomponer todos esos materiales que se fragmentan durante la meteorización física, ¿sí? Y a través de un proceso de lixiviación que básicamente lo que hace es que remueve todo lo que es la sílice, ¿sí? Y las bases solubles y empieza a concentrar, recordemos, ciertos elementos como el hierro, el aluminio, el titanio o el manganeso, ¿no? Entonces, eh, esta es una de las diferencias importantes y aquí podemos observarla inclusive en este esquema, que normalmente este proceso se asocia también al cambio de coloración en los materiales que están presentes en el macizo rocoso, ¿no? Entonces, este periodo de lixiviación que termina expulsando, digámoslo así, los materiales solubles del perfil del suelo y permite el enriquecimiento del hierro, el aluminio, entre otros, pues básicamente está asociado también con un cambio de color visualmente significativo, ¿no? Entonces, y bueno, aquí dejan un comentario, la laterización se define por la lixiviación de la sílice combinada y bases bajo drenaje adecuado, ¿no? Y evidentemente la acompaña la acumulación de lo que son los esquióxidos, ¿no? Entonces, este proceso de formación de suelos lateríticos básicamente se diferencia de un proceso de meteorización tradicional en suelos residuales por una lixiviación pues mucho más intensa, ¿no? Y también por la acumulación de los esquióxidos, ¿no? En los suelos residuales con climas menos intensos, podemos definirlos así, sí existe la presencia de lo que son los esquióxidos, ¿no? Porque también le confieren esa cementación que hemos venido definiendo, ¿sí? Pero que sin embargo en el caso de los suelos lateríticos y en específico en este proceso de laterización, la acumulación de ese esquióxido es significativamente
mayor, ¿no? Es esto lo que básicamente asegura de que se empiecen a formar materiales lateríticos, ¿no? Entonces, existe un proceso que se transforma o básicamente agarra una línea mucho más geoquímica, podríamos definirla así. Entonces, este es el esquema conceptual de cómo se da este proceso de lixiviación, básicamente a través de la precipitación. Esa precipitación va infiltrando en las capas de material meteorizado y básicamente a medida que va atravesando ese perfil estratigráfico, va generando la disolución de algunos minerales y su lixiviación, ¿no? Que básicamente esta es la expulsión, digámoslo así, del perfil estratigráfico, ¿no? Así como también empieza a transformar diferentes elementos químicos que quedan sueltos por esta lixiviación y disolución, ¿no? Para precipitarlos e ir realizando una acumulación, como más o menos nos muestra el cambio de tonalidad en este perfil, ¿no? Entonces, es ese cambio de color de un color más intenso a un claro, pues básicamente quiere reflejar esa precipitación que va ocurriendo y esa acumulación de estos esquióxidos a lo largo de lo que es el perfil estratigráfico, ¿no? Entonces, este es el proceso, ¿no? Ahora, para que se dé este proceso, de igual manera, tienen que combinarse diferentes factores, ¿no? Como la lluvia, eh, porque la lluvia llega a aportar el agua necesaria para disolver y transportar todos esos iones y esos coloides a lo largo de todo el perfil, como lo hemos visto. Tiene que existir un buen drenaje a lo largo de todo el perfil, ¿sí? Para que todos esos químicos, pues básicamente empiecen a acumularse, desplazarse, o bueno, en un caso, ser expulsados de todo el perfil estratigráfico, ¿no? Eso está relacionado con una permeabilidad alta, normalmente en este tipo de perfiles donde se forman los materiales lateríticos. La temperatura aquí es importante que para la formación de materiales lateríticos exista una elevada temperatura. El tiempo, el proceso de laterización y formación de materiales lateríticos se da en miles y miles de años, ¿no? O sea, requiere tiempo, inclusive tiempos geológicos para que se lleguen a formar, ¿no? No es que se vayan formando en cada periodo de lluvia o periodos menores, sino que es necesario que haya transcurrido muchísimo tiempo para que se dé todo el proceso y se generen los materiales lateríticos, ¿no? Y por supuesto, el pH y la química también son factores determinantes que influyen en la solubilidad de los minerales y también en la especiación de todos los que son los iones, ¿no? Entonces, eh, esta lixiviación básicamente lo que nos permite es la concentración de los esquióxidos. Esta otra imagen es interesante porque muestra que, observen en una escala gráfica, en este caso, nos muestra que a medida que se incrementa el proceso de lixiviación, pues básicamente existe un mayor enriquecimiento en el perfil del suelo de los componentes del hierro, el aluminio, el titanio y el manganeso, ¿no? Entonces, eh, es por eso que la lixiviación es una parte importante, digámoslo así, de lo que es este proceso, ¿sí? Em, Esto también lo podemos observar en campo, ¿no? Aquí les muestro algunas fotografías que hemos tomado de algunos perfiles en los cuales observen ustedes que se tiene esa coloración rojiza que normalmente la hemos asociado a una concentración de ese esquióxido, ¿sí? Pero fíjense cómo también existe una presencia de suelos pues, sin esa tonalidad tan fuerte, ¿no? Colores mucho más claros. Y lo que significa esto es que estos suelos
no han pasado todavía por un proceso de lixiviación intensa que permita la formación de suelos lateríticos, ¿no? Es por eso que ayer hacíamos o mostrábamos el ejemplo de que no todos los suelos con colores que tengan tonos rojizos son automáticamente suelos lateríticos, ¿no? Esta es una de las explicaciones. Pueden existir suelos con tonalidades rojizas, pero que sin embargo no tienen un proceso de lixiviación intensa y no se produce la concentración de lo que son los esquióxidos, ¿no? Estos son otros perfiles también en la zona de Riberalta, en el departamento del Beni, ¿no? Entonces, observen cómo existen zonas en las cuales eh, sí se da ese proceso de concentración de sesquióxidos, ¿no? Porque se empiezan a formar las concreciones o los materiales lateríticos, mientras que en otros estratos, como este, por ejemplo, eh, bueno, puede asociarse a diferentes factores como por ejemplo, la no infiltración del agua, la permeabilidad, o que no se tiene un adecuado drenaje en este estrato, por lo cual no se llega a realizar la concentración de lo que son los esquióxidos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay algunas fotografías. Este es un banco de préstamo en el cual se estaba realizando la explotación para principalmente utilizar estos materiales como materiales de relleno. Y bueno, uno podía observar básicamente esto, ¿no? Que existían eh, perfiles de materiales que tenían un bajo grado de lixiviación, ¿no? Y eso básicamente lo podemos identificar por estas tonalidades mucho más claras que se observan, ¿no? Aquí pueden ver un poquito de poco más detalle de las muestras que se extrajeron también para realizar el ensayo de laboratorio, porque también son muestras de interés, ¿no? No se olviden que todo lo que es el paquete estructural del pavimento pues requiere también diferentes tipos de capas de diferentes, con materiales de diferente calidad, ¿no? En ese sentido, eh, pues bueno, también se realizaba el estudio, la evaluación de las propiedades de este suelo para ver si podíamos utilizarlo como material de relleno en los terraplenes. Profe, una pregunta. Sí, Dentro de lo que se ha estudiado este material, las permeabilidades, ¿de qué orden tenemos o a qué se asemeja la permeabilidad? la permeabilidad es muy variable y este perfil que estamos viendo ahora nos permite explicar eso porque los perfiles de materiales lateríticos, debido justamente a esa lixiviación, vamos a ir de alguna manera, podemos definirlo como formando materiales o capas de materiales o estratos de diferentes tipos de suelo con diferentes características geotécnicas, ¿no? Van a existir, dependiendo de este proceso, estratos que sean mucho más arcillosos, como por ejemplo, como los que estamos viendo aquí, ¿no? Básicamente aquí podemos eh, observar esto, ¿no? Estratos predominantemente arcillosos, ¿sí? Pero a medida que se da una lixiviación más intensa que permite la formación de concreciones lateríticas, como por ejemplo esta es una buena foto para responder. Básicamente en esta capa, observen, tenemos una capa, podemos definirla como más granular desde un punto de vista geotécnico, ¿verdad? Tenemos más concreciones de materiales lateríticos en esa capa, o en comparación con la capa inferior donde se presenta un material principalmente arcilloso. Entonces, ¿a qué voy? A que la permeabilidad de estos estratos pues va a ser variable, ¿no? Fíjense por justamente estas características que vemos en la fotografía que están relacionadas con este proceso de laterización, ¿no? Entonces, aquí básicamente vamos a obtener permeabilidades bastante bajitas, ¿no? Prácticamente asociadas a rangos de valores
de suelos impermeables o de arcilla, ¿no? Mientras que aquí podríamos tener permeabilidades, pues, más características de lo que son suelos granulares, ¿no? Entonces, eso es, ¿sí? No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Entonces, dentro de ese proceso de lixiviación existe lo que es la acumulación relativa de estos esquióxidos, ¿no? Que normalmente se da en un sentido vertical, como se observa en este esquema, ¿no? En el cual se pueden empezar a distinguir estos estratos o estos horizontes, ¿no? Como ustedes pueden ver o han podido ver en la fotografía, eh, no son perfiles tan homogéneos, ¿no? Existe una variación en la coloración, en la composición granulométrica de todos estos perfiles de suelos lateríticos. ¿Por qué? Justamente por este tipo de procesos, ¿no? Como, por ejemplo, la acumulación de lo que son los esquióxidos en el perfil, ¿no? Esta acumulación puede darse de esta forma, simplemente de manera eh, vertical, ¿sí? O también puede ocurrir a través de lo que es el transporte de estos esquióxidos a lo largo de un perfil, ¿no? Es por eso que la topografía o la pendiente de los suelos en regiones tropicales tienen un factor importante dentro de lo que es la formación de materiales lateríticos, ¿no? Porque esta pendiente, el drenaje interno que existe en la masa del suelo va a permitir de que este esquióxido que se genera en el proceso de lixiviación, pues también pueda ser transportado a lo largo del perfil estratigráfico para enriquecer ese esquióxido a los suelos que están en la parte inferior, ¿no? Entonces, existe una movilidad tanto en sentido vertical como también, como pueden observar en el esquema, se puede dar también en el sentido horizontal, ¿no? Entonces, existe una migración ahí de lo que son los esquióxidos, ¿no? Esta es una de las primeras fotografías publicadas de sesquióxidos en la literatura, ¿sí? Estas imágenes corresponden al libro del profesor Nogami y Billibor, son unos profesores de la Universidad de San Pablo. Bueno, el profesor Nogami ya es fallecido a la fecha de hoy, pero el profesor Billibor sigue realizando investigaciones en materiales natritíticos en la Universidad de San Pablo, ¿no? Y entonces eh, estas imágenes muestran, observen este recubrimiento, ¿no? de estos esquióxidos que se van acumulando en la superficie de todo lo que son, o todo lo que es el suelo, ¿no? Recordemos que esta es una fotografía microscópica que no podríamos apreciar los esquióxidos eh, de manera directa, sino que tenemos que recurrir a microscopios electrónicos y en ese sentido esta fotografía tiene bastante valor porque permite observar, ¿no? Cómo se da esta acumulación en los materiales y cómo también el aspecto físico, morfológico, digamos, de la estructura del suelo empieza a cambiar, ¿no? Empieza a presentar un aspecto mucho más esponjoso, ¿no? Y básicamente estos esquióxidos son los principales responsables de que los suelos residuales natritíticos también presenten una estructura altamente cementada en terreno, ¿no? Pero que sin embargo también después de disturbar una muestra de suelo laterítico, la presencia de estos esquióxidos, como vamos a ver más adelante, tiene una serie de beneficios, ¿no? Como por ejemplo algunos que podemos adelantar es que este sesquióxido también está relacionado con la disminución de la expansión en los suelos residuales lateríticos, ¿no? Entonces tiene
sus diferentes ventajas, digámoslo así. Estas son algunas fotografías que hemos tomado, ¿sí? Bueno, pues aquí está la fecha en 2021 de algunas investigaciones que realizamos con algunos estudiantes. De igual manera de suelos del oriente del país, ¿no? Específicamente del Beni. Entonces, observen también cómo hemos podido observar toda esta estructura esponjosa, ¿no? No sé si logran verla ahí con un poco de zoom, que va recubriendo todas las partículas y en este caso las laminitas de partículas de arcilla, ¿no? Fíjense ahí como esponjitas encima de las partículas, pues básicamente estos son los esquióxidos que se van acumulando en los suelos lateríticos, ¿no? Fíjense aquí, tiene una apariencia bastante esponjosa que ha sido relacionada con la presencia de los suelos de los esquióxidos, ¿no? Aquí hay otras fotografías, ¿no? ¿No? Entonces, si vemos con calma, podemos... uy, ya no puedo notar mientras hago el zoom, ¿no? Pero... Bueno, más o menos por aquí podemos ver, ¿no? A lo largo de todas las partículas podemos ver ese aspecto esponjoso, ¿no? Entonces, ese es el- una de las características que se atribuyen específicamente a lo que son los materiales lateríticos, ¿no? Esta foto es súper interesante, también observen, todas son fotos tomadas por nosotros en diferentes investigaciones que hemos venido realizando, ¿no? Y observen ustedes, ¿no? Pueden verse las plaquitas de las partículas de arcillas, cómo están prácticamente aglomeradas, ¿no? Y eso es lo interesante de todo lo que estamos viendo, porque para que se produzca este tipo de materiales, tiene que existir ese proceso que estamos definiendo, ¿no? Como la descomposición y el proceso de laterización, ¿no? Porque recuerden que todos estos materiales, ¿sí? En algún momento han sido un macizo rocoso, ¿sí? Luego han sido meteorizados para formar suelo y luego nuevamente, a partir del proceso de laterización, pues básicamente se van generando este tipo de aglomeraciones, ¿no? de las partículas del suelo para formar materiales con comportamiento laterítico, ¿no? Y aquí podemos ver de igual manera, fíjense, ¿no? Pueden ver todas las plaquitas de los minerales arcillosos, pero que todas prácticamente están cementadas, ¿no? Y prácticamente están agregadas, ¿no? para formar partículas de mayor tamaño, ¿no? Entonces, si comparamos esto con respecto a una arena, por ejemplo, de origen sedimentario, ahora ya podemos inferir que estas particularidades en los materiales lateríticos, pues hace que los suelos residuales se comporten de manera totalmente distinta, ¿no? Con respecto, por ejemplo, no sé, a una arena de origen sedimentario. Entonces, aquí hay más fotografías, ¿no? Fíjense, aquí sí creo que se puede observar un poquito mejor todo lo que es el recubrimiento de las diferentes partículas por estos esquióxidos, ¿no? Observen la escala para que podamos observarlos. En este caso, fíjense, esta escala gráfica son 2 micrómetros, ¿no? Es algo, pero muy, 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 muy pequeñito, que solo los podemos observar con los microscopios electrónicos, ¿no? Aquí hay más fotografías, ¿no?
Fíjense, fíjense, son partículas bastante pequeñitas que están todas aglomeradas ahí, ¿no? Podemos observar aquí, ¿no? Fíjense, esta es una lámina, ¿no? De una partícula de arcilla en ese caso, ¿no? Y fíjense cómo aquí podemos observar que todas esas láminas tienen esta posición, ¿no? Y esa distribución, y va variando y tienen los esquióxidos recubriendo todas estas partículas, ¿no? Inge, buenas noches. Una consulta. Buenas noches. Eh, ¿Es relevante conocer la proporción de esos equióxidos con referente al volumen de un grano de suelo? Sí, no directamente relacionado con un gramo, pero el comportamiento ingenieril de los materiales lateríticos eh, está definido por la presencia de estos esquióxidos. ¿Me entiende? Por ejemplo, ¿Nosotros si podemos determinar entonces la cantidad o no se puede sí, sí, determinar? sí. Sí, sí, podemos determinarla y eso vamos a ver cuando veamos el método de clasificación, ¿no? Existen métodos de clasificación ya normados en diferentes países, los cuales pues básicamente ya especifican que se pueda determinar cuál es la cantidad en porcentaje de estos esquióxidos presentes en el suelo. Porque dependiendo de esa cantidad, si esa cantidad es relevante, entonces ese material va a ser clasificado como un buen material para utilizarlo en pavimento, ¿no? Entonces, es totalmente relevante. Justo ese es el punto donde todo empieza a relacionarse con lo que es la geotecnia, ¿no? Es por eso que estamos haciendo esa explicación. ¿Por qué? Porque si bien eso está especificado y normalmente se especifica un parámetro que se llama la relación sílices-esquióxidos, ¿sí? Es necesario comprender qué son esos esquióxidos, ¿no? Y básicamente ahora ya ustedes pueden comprender muy bien qué son esos esquióxidos, cómo se ven visualmente en la microestructura del suelo, y más adelante vamos a ver que muchos comportamientos geotécnicos como la expansión, la resistencia al corte, entre otros comportamientos, básicamente están directamente relacionados con la presencia de estos esquióxidos en los suelos, ¿no? En la carretera en la carretera de Rurrenabaque Ribera Alta, donde les comentaba que se ha utilizado materiales lateríticos en la capa base como en la capa subbase, eh, básicamente se empezaron a utilizar estos criterios por primera vez, ¿no? Se incluyeron las especificaciones que en este caso fueron especificaciones brasileras con referencia también o con referencia, o también tomando como referencia especificaciones de Australia que básicamente consideran la presencia de estos esquióxidos, la medición de estos esquióxidos para identificar materiales con buenas características para su uso en pavimento, ¿sí? Entonces, sí, con eso quedó claro. ¿Hay alguna otra duda hasta aquí? Profe, una inquietud. Para poder obtener estas muestras que estamos viendo en las fotografías a partir del laboratorio, ahí la muestra tiene que ser remoldeada, ¿verdad? ¿O Sí, no? sí, Si es sí, remoldeada, entonces ya hay afectación de la estructura interna, sí, de la estructura interna del material. ¿Qué correcto, tan, correcto. ahí en ese caso, qué tan, digamos, qué tan confiable es entonces ver ese comportamiento si ya se hubo un proceso de remoldeo de la muestra? Esa es una buena pregunta porque depende el propósito, ¿no? Si nosotros vamos a evaluar el comportamiento de estos materiales como un suelo de fundación de una estructura, ahí queremos conocer realmente cómo se va a comportar esa estructura en el terreno,
sin disturbarla, ¿verdad? Y eso es lo que veníamos definiendo en suelos residuales en general. Pero en este caso y para el propósito que utilizamos estas muestras, es para utilizar materiales de origen residual, en este caso laterítico, como material de relleno compactado, ¿no? Para utilizarlo tanto en terraplenes, en capas base, subbases. Ahí rompemos evidentemente la estructura. eh, pero la evaluación del componente o de los componentes químicos no se altera a través de lo que es variar esa estructura. No sé si me dejé entender. O sea, independientemente si extrajéramos una muestra disturbada y una muestra no disturbada, el componente químico va a ser el mismo, el cual nos va a permitir conocer la cantidad de sesquióxidos que tiene ese material, ¿no? Porque el propósito simplemente es conocer cuáles son esos porcentajes que están relacionados a la cantidad. Aquí no estamos o no evaluamos cuál es la estructura que tiene este suelo, ¿no? Porque para propósitos de utilizarlos en pavimentos es totalmente necesario extraer las muestras disturbadas y volver a recompactarlas. Y ahí es donde entra otra línea de investigación de poder analizar cómo se comportan esos materiales ya disturbados y compactados, por ejemplo, en pavimento, ¿no? No sé si con eso quedó claro. Sí, profe. Ah, claro. ¿Al- ¿Alguna duda más o alguna consulta? Como les digo, depende mucho el propósito, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? En algunos casos vamos a tener mayor interés de evaluar la estructura in situ, ¿no? Pero en otros casos, por ejemplo, en aplicaciones de pavimentos, ahí sí o sí vamos a disturbar el material para compactarlo, por ejemplo, en las capas de pavimento, ¿no? Entonces, eso hay que diferenciar, ¿sí? Sí, no hay más dudas, más consultas hasta aquí. Bueno, Sí, ingeniero, tengo una duda aquí, por favor. Y adelante. para, ¿cómo se comporta un suelo laterítico para fundaciones? ¿En qué estado debería de considerarlo? ¿En estado drenado o no drenado? ¿Cómo podría Eso les voy a resolver justo esta ahora. duda? Ahora viene esa parte donde ustedes van a poder ver o sea, si bien nosotros definimos un suelo laterítico, pero van a ver que existen una importante variación y ahí voy a tratar de responder, ¿sí? Gracias. Bueno, y finalmente existe una tercera etapa que está más relacionada a lo que es la deshidratación y la desecación del suelo en ese perfil, ¿no? Entonces, ocurre, recapitulemos, la descomposición, luego viene la laterización, que se caracteriza por la lixiviación y la concentración de ese esquióxido, y finalmente tiene que existir esta tercera etapa, la cual se relaciona con la deshidratación, ¿no? Esta deshidratación y esta desecación pues básicamente es el proceso principal para que ocurra el endurecimiento de lo que son los materiales lateríticos y se empiecen a generar, por ejemplo, lo que son las concreciones o las gravas lateríticas, porque de lo contrario vamos a tener perfiles como este que estamos viendo aquí, ¿no? Son perfiles principalmente arcillosos que no llegan a endurecerse, ¿no? Entonces, esta etapa de deshidratación y desecación es la responsable para que en estos perfiles pues, se empiecen a formar lo que son las concreciones lateríticas, ¿no? Entonces, después de la descomposición inicial y el proceso de laterización, los materiales lateríticos empiezan a perder agua, a reorganizarse y por ende también a endurecerse, ¿no? Es ahí donde se empiezan a formar las diferentes eh, concreciones en el perfil laterítico, ¿no? Entonces, es esta la explicación porque vamos encontrando diferentes perfiles que en algunos casos no se llegan a formar las concreciones lateríticas
pero existen otros en los cuales pues existe una abundante presencia de concreciones lateríticas, ¿no? Y eso está relacionado a este proceso de deshidratación o de secación, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Porque justamente ante la ausencia de materiales de origen pétreo en zonas donde se presentan materiales lateríticos, ¿no? Eso está relacionado, ¿no? Como son zonas en las cuales están sometidas a procesos de meteorización bastante intensa, eh, básicamente, en muchos casos no se encuentran materiales de origen pétreo, pero este proceso de laterización y acompañado de la desecación y deshidratación, pues permite que se empiecen a formar estas concreciones o estas gravas que se ven en esta fotografía, ¿sí? Que tienen mucho interés, ¿no? Para nosotros los ingenieros geotécnicos con propósitos de utilizarlo como material de construcción, ¿no? Eh, entonces, básicamente, este proceso lo que hace que genere estas concreciones, que aumente la resistencia de las partículas, incremente, por ejemplo, lo que es la rigidez del material in situ, ¿no? Que modifique la permeabilidad, porque también el incremento o la modificación de la distribución del tamaño de partículas está relacionado también con un cambio de lo que es la permeabilidad de los suelos, ¿no? Y en este caso, esta es una fotografía de igual forma de estas zonas del oriente de Bolivia donde se presentan estos materiales lateríticos, ¿no? Esta corresponde específicamente a un banco de préstamo, ¿no? Observen cómo en estas zonas básicamente se explotan estos materiales, ¿no? Básicamente este es el terreno natural, observen. Y bueno, a través de diferentes maquinarias se empieza a hacer el acopio para luego trasladar este material y poder utilizarlo con diferentes propósitos, ¿no? En este caso, en específico, para lo que son, para lo que es la estructura de pavimento, ¿no? Entonces ahí se están realizando la extracción de algunas muestras, ¿no? Entonces, este proceso de endurecimiento, pues básicamente hace que un suelo empiece a generar este tipo de materiales con características de grava, las cuales ya tienen un interés para su aplicación en la ingeniería en general, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una muestra tamizada de material laterítico, ¿no? Es básicamente la misma muestra que ustedes están viendo aquí, pero ya después del proceso de tamizado, ¿no? Hemos separado las diferentes fracciones de tal manera que ustedes puedan apreciar cuáles son las formas de estas partículas. Fíjense, son bastante irregulares, ¿no? Y eso es debido a ese proceso que se da in situ, ¿no? Y fíjense cómo eh, se van formando con una gradación granulométrica interesante, porque fíjense, claro, esto varía, pero en gran parte de los perfiles vamos a poder encontrar una buena distribución, digamos, del tamaño de los granos de las partículas de materiales lateríticos, como los que estamos viendo aquí, ¿no? Desde el rango de gravas hasta el rango, fíjense, de partículas mucho más finas, ¿no? Este es el tamiz que pasa, o el tamiz número 200, ¿no? El material que pasa el tamiz número 200. Aquí podemos ver también la fracción de arena, ¿no? Esto es muy interesante porque en alguna fase de todo ese proceso de laterización, normalmente estamos trabajando con arcilla y ya el proceso de laterización, la desecación y la deshidratación, pues hace que se vayan generando todas estas partículas de materiales lateríticos con tamaños pues bastante variables, ¿no? Y es aquí donde ya surge el interés de poder aplicar estos materiales en la capa base o en la capa subbase de pavimento, ¿no? Entonces, Inge, una consulta. adelante. eh,
una vez que ya están formadas las concreciones en el material, ¿hasta qué punto llega a seguir meteorizándose el suelo laterítico? Ahora le muestro. Esa igual es buena pregunta. Eh, una vez se van generando estas concreciones, ¿sí? Que están atribuidas a este último proceso de endurecimiento, en el cual pues básicamente las estaciones de temporadas secas y húmedas pues tienen un papel importante, ¿no? Entonces, ese proceso que se da normalmente en estas zonas tropicales de una forma mucho más intensa, pues ayuda a ese proceso de endurecimiento de los suelos lateríticos y la generación, por tanto, de lo que son las concreciones, ¿no? Para que se dé esa condición, eh, es, por ejemplo, la exposición de los perfiles de estos suelos a la intemperie, pues favorece de manera significativa, ¿no? Entonces, perfiles, por ejemplo, que presenten cortes, ¿no? O taludes son sectores en los cuales nosotros podemos empezar a encontrar materiales lateríticos con mucho más abundancia, ¿no? Porque esta exposición que se da debido al corte del talud o una posición bien drenada en- en- en una zona con una importante ondulación, pues son zonas en las cuales existe el buen drenaje, ¿sí? Pero también existen las condiciones para que haya ese proceso de humedecimiento y secado, ¿no? Y principalmente el secado para que se produzca lo que es esa desecación o esa deshidratación y se empiecen a generar todas las concreciones, ¿no? Entonces, em, estas son algunas características, digamos, que nosotros podemos ir a terreno y tratar de identificarlas para poder inferir dónde podríamos encontrar bancos de préstamo de materiales lateríticos, ¿no? Entonces, pudiendo diferenciar calidades, las diferentes calidades que se producen de materiales lateríticos, ¿no? Donde las mejores calidades, ¿no? Las concreciones de mayor tamaño, de mayor resistencia de los granos, se dan normalmente en el terreno, en zonas donde se producen estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente es la explicación de cómo llegamos del material latrítico enriquecido con estos esquióxidos, la exposición al secado, ¿no? Para que ocurra esta oxidación y deshidratación y vaya, bueno, se vaya cristalizando todo lo que son los materiales y se vaya generando ese endurecimiento natural del terreno, ¿no? Em, Aquí podemos ver algunos ejemplos justamente de cómo se presentan los materiales lateríticos en la práctica. Eh, Básicamente existen diferentes formas en las cuales nosotros lo vamos a encontrar, ya sea como costras lateríticas, como nódulos o concreciones. Podemos encontrarlos también como, o con una granulometría principalmente arenosa, en otros casos con una granulometría principalmente arcillosa, ¿no? Todos estos factores que hemos venido mencionando, la interacción entre estos factores, pues básicamente va a ir generando materiales lateríticos con diferentes características, ¿no? En este caso, este es un perfil también de esta zona del país, ¿no? Fíjense, en la cual se estaba realizando la extracción de muestras para eh, utilizar este sector como banco de préstamo para esta vía importante, ¿no? Fíjense. Este también es de la zona, ¿no? En este caso, observemos que básicamente es un perfil de suelo laterítico en el cual se pueden observar las concreciones con presencia de una matriz principalmente de material arcilloso, ¿no? Pero existen lugares en los cuales ustedes van a encontrar, por ejemplo, inclusive estas
En la literatura se las conoce como rocas, rocas de laterita, ¿no? Observen, son bolones, podríamos definirlos así geotécnicamente, de tamaños bastante importantes, ¿no? Y esto es muy duro, ¿no? O sea, es muy diferente este tipo de material con respecto a este otro material. En este caso, inclusive nosotros intentábamos dándole con el martillo de geólogo para poder fracturar o disgregar estas partículas y era imposible, ¿no? O sea, ustedes le dan y prácticamente el martillo rebota, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de una roca, como esto se trata de minerales pues, que tienen el hierro, el aluminio, se imaginarán, una concreción de roca, pero con una dureza impresionante, ¿no? Como un dato interesante es que en algunas regiones del mundo están empezando a explotar, por ejemplo, estas concreciones para luego triturarlas, ¿sí? Ponerlas a una chancadora y empezar a extraer, por ejemplo, partículas de, de, de grava o arena con propósitos de uso, ya sea en hormigones o inclusive hay referencias que están empezando a utilizarlas en el concreto asfáltico, ¿no? Debido a la alta dureza, ¿no? Esta es una fotografía de ahí, de la zona, para que observen ustedes que no todos los perfiles de materiales metalíticos son iguales y producen el mismo tipo de material. Eso deben tenerlo muy claro, ¿no? Dependiendo las diferentes condiciones que hemos venido mencionando, van a ir produciéndose perfiles de materiales metalíticos bastante diferentes, ¿no? En este caso, fíjense, eh, en este sector predominan todo lo que son todas estas rocas de lateritas, ¿no? Con tamaños pues bastante importantes, ¿no? Y aquí no se presenta, por ejemplo, lo que es un material o un suelo laterítico con una mejor distribución granulométrica para su uso, por ejemplo, en pavimentos, ¿no? En este caso son mucho más concreciones debido a que justamente a lo que preguntaba uno de sus compañeros, de que ese proceso de laterización y de secación, pues básicamente puede continuar. Una vez que llega a las gravas, puede continuar de manera intensa y lo que hace es que empieza a unir y a cementar ya esas partículas de grava, ¿no? Como podemos verlo aquí, ¿no? Fíjense, inicialmente estas eran partículas de grava como las que estamos viendo justo aquí al lado, ¿no? Pero que debido a ese proceso de laterización intensa, pues nuevamente empiezan a cementarse y van formando este tipo de rocas, ¿no? De material laterítico. Observen, este es otro sector también que identificamos en el cual aquí la fotografía está tomada hacia el piso, ¿verdad? Esta es mi bota, ¿no? Y que con esto quiero responder a la pregunta que quedó pendiente de, bueno, cómo se comportan estos materiales, ¿no? Por ejemplo, para su aplicación en fundaciones. Ustedes van a tener materiales lateríticos que observen cómo en la fotografía prácticamente van a identificarlos como rocas, ¿no? Van a encontrar estratos uniformes endurecidos, ¿no? Que en algún momento es interesante recordar que estamos hablando de una roca que luego se meteoriza, luego pasa el proceso de laterización, eh, se forman suelos con concreciones y en algunos casos en los cuales estas condiciones lo permiten, se genera una costra y prácticamente un macizo de roca laterítica, ¿no? Y eso prácticamente en ese punto, si hablamos geotécnicamente y le medimos la resistencia a un núcleo que sale de ahí, se clasifica tranquilamente como una roca, ¿no? Entonces, existen diferentes posibilidades, ¿no? En las cuales encontremos estos materiales lateríticos, ¿no? Fíjense eh, cómo varían. Observen esta Tengo roca una de... consulta, Adelante. perdón por interrumpirle, ingeniero.
Entonces, si quisiéramos aplicar en este caso para fundaciones, tuviéramos que hacerle una caracterización geomecánica a estos materiales lateríticos ya consolidados. Correcto, usted ya va a ir en ese camino de ya tratar de obtener una resistencia a la compresión de ese material, porque ya no es suelo, está tan endurecido, ¿no? Que básicamente ya se comporta como roca, ¿sí? Entonces Gracias, ingeniero. les decía que observen estas variaciones. Esta es una zona, bueno, yo tomé todas estas fotografías, por eso se las voy describiendo, porque las recuerdo muy bien, además que ya he metido en esto tanto tiempo, realmente ha sido muy bonito ir encontrando diferentes características que iban coincidiendo con lo que inicialmente era la literatura, ¿no? Eh, pero bueno, entonces miren esta roca de material laterítico, ¿no? Es mucho más poroso. Observen cómo se pueden observar todas las partículas que están ahí cementadas. Y observen ahora esta otra roca laterítica, ¿no? No están lado a lado, pero están igual distribuidas en el norte del departamento del Beni. Fíjense cómo pueden variar, ¿no? Es una formación, pues, bastante interesante, ¿no? Porque involucra muchos factores, ¿no? Donde si empieza a variar uno de los factores que estamos definiendo, se van produciendo materiales con algunas características distintas, ¿no? Fíjense, en este caso parece algo más uniforme, ¿no? A diferencia de la anterior fotografía en la cual básicamente justo aquí está, ¿no? Fíjense, estas son otras formas en las cuales se van presentando los materiales lateríticos, ¿no? Son como bolones o ya partículas de mayor tamaño, fíjense con referencia a la mano, ¿no? Son materiales que son muy duros, ¿no? Este material no. Si bien ustedes logran ver las partículas ahí de manera independiente y es muy poroso, no lo disgregan fácilmente, ¿no? O sea, y es más, ese día yo lo boté contra todo lo que pude botarlo y nunca se disgregaron las partículas, ¿no? Ya empiezan a trabajar como como una concreción o una partícula, digámoslo así, en conjunto, ¿no? Y aquí, bueno, he decidido mostrarles algunas fotografías de diferentes bancos de préstamos en esta zona. Bueno, simplemente para que lo diferencien, este es el banco uno. No va a haber una correlación porque eran muchísimos bancos, solamente he escogido de manera aleatoria algunas fotografías para que ustedes puedan ver de que los materiales lateríticos y su granulometría y sus partículas en particular, fíjense, van presentando diferentes variaciones con diferentes formas de partículas, ¿no? Algunas son mucho más alargadas, otras son mucho más redondeadas, ¿no? Esa es una muestra, esta es otra muestra, fíjense, este es el banco 2. Vayan observando la forma de las partículas, ¿no? Uno la forma y la otra la distribución granulométrica, ¿no? Esto es en la fracción de grava, ¿no? Fíjense, aquí está el tamiz 3/4, el tamiz de media pulgada, 1/4, 3/8 y el número 4, ¿no? El que separa las gravas de las arenas, ¿no? Entonces, eh, aquí, fíjense, si aquí teníamos 5 bandejas, porque este es el material que está, o estas son las fracciones granulométricas que están presentes en el material, fíjense, aquí ya tenemos 7 bandejas. Significa que este suelo y en este banco tiene otros tamaños de partículas que no tiene este banco, ¿verdad? Y asimismo observen también la variación en lo que son las diferentes formas de las partículas, ¿no? Incluso fíjense, en este caso de este banco, el material tiene una partícula que retiene en el tamiz de 2 pulgadas, ¿no? Y también, bueno, todo está en el tamiz, retenido del tamiz número 4, ¿no? Fíjense, este es otro banco de préstamo. Observen cómo las coloraciones van cambiando y fíjense, en este caso son partículas
mucho más redonditas, ¿no? Fíjense, ¿no? Con respecto a estas, fíjense que son mucho más alargadas, ¿no? Y pueden observar mucho más porosas en otro banco de préstamo. Fíjense la coloración de esta, ¿no? Y la forma de las partículas. Entonces, existe una variación importante. Todos estos son suelos del norte del departamento del B, ¿no? Que, bueno, si le quisiéramos asignar una escala de referencia, es probable que estos bancos estén separados entre 20 o 50 kilómetros unos respecto a otros, ¿no? De manera general, hay bancos que están mucho más cerca, pero con eso quiero que se les quede de que dependiendo del banco de préstamo, eh, estas características van a ir variando, ¿no? Y es natural, ¿no? Porque a diferencia de un proceso de sedimentación, el cual da formación a suelos de origen aluviales, los cuales normalmente utilizamos, por ejemplo, dentro de lo que es la capa base del pavimento o los hormigones, son materiales que producto de ese proceso de formación y de sedimentación va distribuyendo los diferentes tamaños de partículas, ¿no? Y donde en muchos casos en un banco de préstamos podemos encontrar distribuciones granulométricas bastante interesantes para utilizarlas como material de construcción o para utilizar ese suelo como material de construcción, ¿no? En este caso es un proceso de formación totalmente distinto, ¿no? Entonces, eh, otro banco de préstamo, ¿no? Con las diferentes variaciones granulométricas, fíjense, también es bastante particular porque esta es una muestra que estudiamos mucho porque, a diferencia de las anteriores que normalmente venían acompañados todo el material por debajo del número 4 era suelo arcilloso principalmente, con algunos componentes de fracciones de arena, mientras que en este banco en particular, que lo recuerdo muy bien, el banco 21, es un material latrítico que viene acompañado principalmente con un material mucho más arenoso, ¿no? Y sin presencia de fino, ¿no? Pero si analizamos simplemente la fracción de grava, fíjense, son similares, ¿no? Entre bancos de préstamos más arcillosos respecto a bancos de préstamo más arenosos, ¿no? Fíjense de igual manera las coloraciones. Este es el estado, digamos, de la muestra disturbada, exactamente como las recibimos en laboratorio, ¿no? Observen la importante variación entre los colores, ¿no? Y recuerdan que esta variación de colores está relacionada con el proceso de formación, ¿no? Mientras el color rojizo sea más fuerte, ya nos da una idea de que está relacionado con una mayor concentración de también estos esquióxidos en el suelo, ¿no? Y con un mayor grado de laterización, digámoslo de esa manera. Mientras que suelos más pálidos como un criterio general, pues van a estar asociados con una menor presencia de estos sesquióxidos y por tanto, como van a ver más adelante, van a ser menos favorables para su uso como material de construcción, ¿no? Fíjense, estos suelos también bastante oscuros son materiales lateríticos, pero como van a ver más adelante, un factor también importante que contribuye a la formación de estos materiales lateríticos es la presencia de todo lo que es la materia orgánica, ¿no? Y es por eso que también empiezan a adoptar estas coloraciones bastante oscuras, ¿no? Esta es otra fotografía también de esta zona del país y observen cómo eh, podemos encontrar ya algunos sectores como macizos prácticamente, ¿no? O costras totalmente endurecidas, ¿no? Entonces, eh, básicamente, este es el proceso
que da origen a diferentes tipos de materiales latríticos, ¿no? No sé si hay alguna duda, alguna consulta hasta ahí. Dije, cuando el material se encuentra más graduado, eso significa que su laterización es más antigua o más joven. No le escuché el término, si me lo puede volver a repetir. ¿Más qué dijo? Eh, cuando el material tiene una graduación más uniforme, eso significa que su laterización es más antigua o es más joven. Ah, ya, no necesariamente. La gradación granulométrica no condiciona eso, ¿no? Lo que condiciona si un material es más joven o más maduro, así lo define la literatura, es justamente este proceso, ¿no? de la presencia de lo que son los esquióxidos y principalmente la presencia de las concreciones, ¿no? Si no existen concreciones, podría relacionarse a un proceso que todavía está en desarrollo, ¿no? Mientras que en perfiles mucho más antiguos es mucho más común ver mayor presencia de concreciones o inclusive estas rocas lateríticas que hemos venido observando, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Bueno. Entonces, adicional a estas etapas que hemos observado, existen estos 7 factores que van a hacer que los materiales vayan variando, como los hemos visto anteriormente, ¿no? En cuanto a granulometría y consistencia y en cuanto a otras características, ¿no? Y ahí es donde empiezan a intervenir factores como, por ejemplo, el material parental o la roca madre, ¿no? Es por eso que se van generando bancos de préstamo de materiales lateríticos, con materiales lateríticos totalmente distintos, ¿no? Como los que están viendo en la pantalla. Ambos son perfiles de esta zona del país que venimos mencionando, pero fíjense cómo en la fotografía de la izquierda tenemos un banco de préstamo con un perfil de material laterítico mucho más arcilloso, mientras que en la derecha tenemos un banco de préstamo que presenta una granulometría mucho más arenosa, ¿no? Y eso está relacionado con la presencia, o perdón, con las características de la roca madre de la cual se han formado, ¿no? Eh, en general, los suelos lateríticos pueden formarse en cualquier tipo de material parental o roca, ¿no? Por supuesto que las rocas que tengan mayor presencia de ese esquióxido van a favorecer mucho más a la formación de concreciones lateríticas, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, en rocas donde se presente una mayor cantidad de hierro, aluminio, por ejemplo, pues básicamente va a ser mucho más propensa a formar materiales de origen laterítico de buena calidad, ¿no? Porque le van a empezar a heredar, digamos, esos componentes químicos al suelo, ¿sí? En Bolivia, básicamente la presencia de material laterítico está muy asociada a lo que es la presencia de rocas del Precámbrico, ¿no? En rojo está el escudo del Precámbrico o el escudo brasilero. Eh, Justo alguien preguntaba en clases atrás si esto tenía una incidencia, y sí, tiene una incidencia importante del por qué se forman en esta parte o en esta región del país los materiales lateríticos. ¿Por qué? Porque tenemos rocas, pues, en este caso, granitos que son prácticamente las rocas más antiguas del planeta, ¿no? Así las definen a los materiales que están presentes dentro del Precámbrico. Es por eso también que esta misma formación geológica se extiende en la región, donde gran parte de esta formación rocosa está presente en Brasil, ¿no? Y es por eso que Brasil también tiene una extensión de territorios con materiales atléticos muy, muy amplia, ¿no? En el caso de Bolivia,
estos materiales lateríticos solo se producen en regiones específicas, ¿no? Entonces, en regiones del occidente del país, por ejemplo, con otro clima, otro tipo de rocas, no se cumplen con las condiciones para que se formen los materiales lateríticos, ¿no? Entonces, la interacción entre la temperatura, la humedad, la actividad química y biológica, el proceso de meteorización y lixiviación, pues básicamente hace que se produzcan o se desarrollen los materiales latríticos, ¿no? En general, en Bolivia, en esta zona, podemos observar algunos datos, ¿no? Adicional a la presencia de estas rocas bastante antiguas, podemos observar en estos mapas también de que en esta zona se presentan las temperaturas más elevadas, en este caso, en este gráfico, mayores a 25 grados como un dato promedio. Eh, Porque conozco la zona y bueno, yo me he criado ahí, les puedo comentar que llegar a temperaturas de 40 grados es bastante común e inclusive sobrepasarlas, ¿no? Pero bueno, el gráfico sirve para entender de que en estas zonas del país, pues estos factores que reporta la literatura se cumplen, ¿no? Como las temperaturas más elevadas, digamos, con respecto a toda Bolivia y así como también las precipitaciones, ¿no? Es una zona con un clima tropical donde se tienen temperaturas eh, elevadas y también un rango significativamente mayor de precipitaciones con respecto a las zonas del occidente del país, ¿no? Entonces, fíjense que la sobreposición, y lo pueden ir haciendo mentalmente, de todos estos factores, la presencia de la roca madre, la presencia de la precipitación, de la temperatura, pues básicamente eso es lo que nos va definiendo las zonas en las cuales se van o se han producido estos materiales eh, lateríticos, ¿no? ¿No? Entonces, otro factor también que tiene una participación importante es la presencia de lo que es la vegetación, ¿no? Entonces, para que puedan ocurrir o puedan desarrollarse los materiales lateríticos, es importante la presencia de lo que es la vegetación, ¿no? Entonces, este esquema básicamente nos muestra esto, que los materiales lateríticos pueden producirse en sectores pues con una vegetación bastante desarrollada, ¿no? Con árboles, arbustos, eh, pero también en sectores de sabanas o pampas, como se las conoce en estos lugares de Bolivia, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo controla la vegetación la evolución de los materiales lateríticos? Pues básicamente eh, mayor humedad bajo los bosques mantiene un perfil saturado por mucho más tiempo, limita la deshidratación, ¿no? Y favorece al desarrollo de materiales nateríticos, ¿no? Por otro lado, la materia orgánica y la actividad biológica aporta compuestos orgánicos, quelatos o bioturbación que promueven la movilización del hierro y el aluminio, ¿no? Entonces, y también la vegetación está relacionada con la oxidación y desecación, ¿no? En ambientes más seco, recuerden que o este factor de ambientes más secos permite la precipitación de los óxidos de hierro y el endurecimiento de los perfiles, ¿no? Entonces, es por eso que es muy común, y aquí lo muestro en la fotografía, de que por encima de estas capas donde se desarrollan los materiales lateríticos, ustedes vayan a encontrar pues básicamente esta interacción, ¿no? Como la presencia de lo que son las raíces, los diferentes animalitos, como se mostraban o se definía, que de alguna manera también contribuyen, fíjense, al desarrollo de estos estratos o estas capas de materiales lateríticos que ustedes ven por aquí, ¿no? Entonces, es una formación de suelo, pues,
bastante compleja. Como pueden observar, son muchos los factores que tienen que combinarse para que realmente se produzcan las concreciones, porque no es que en toda la extensión de estas zonas de Bolivia estos estratos de materiales lateríticos sean uniformes, no, no lo es así, ¿no? Van existiendo sectores donde no se producen estos estratos, pero también hay una amplia disponibilidad de estos estratos en diferentes lugares, ¿no? Del norte del departamento del Beni, también en Santa Cruz y también en lo que es Pando, ¿no? Y bueno, esto está relacionado también, de igual manera, este mapa permite observar que esta zona de Bolivia básicamente también es una de las zonas que presenta una vegetación y una fauna, pero bastante alta que contribuye a lo que es la formación de los materiales nateríticos, ¿no? Entonces, eh, otro aspecto interesante también que está publicado en la literatura es que la variación de toda la vegetación, en este caso, fíjense, este banco de préstamo está en un sector con mucho más vegetación, condiciona el espesor de la capa donde nosotros vayamos a encontrar estos materiales lateríticos, ¿no? Entonces, fíjense en este caso, en esta fotografía, donde unjo como escala básicamente podemos observar que la capa de material laterítico debe estar alrededor de sus 2 metros, ¿no? No, no es que yo mida 2 metros, mido un poco menos, pero si extrapolamos todo esto, o sea, son perfiles bastante interesantes, ¿no? Porque para hacer la explotación, pues básicamente uno puede aprovechar grandes volúmenes de estos materiales para, por ejemplo, utilizarlos en las carreteras, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de lugares en la misma región bueno, del departamento del Beni, pero donde se presenta una vegetación distinta, ¿no? Una vegetación más de sabana o como les decía, una vegetación aquí se utiliza mucho el término de pampa, ¿no? Donde no hay muchos árboles, ¿no? Y la vegetación es mucho más pequeña. Fíjense que produce también materiales nateríticos como el que ustedes están viendo en la fotografía, pero son capas mucho más pequeñitas, ¿no? Y justamente está relacionado con ese factor relacionado a la vegetación, ¿no? Donde hay mayor vegetación existe mayor contribución, digamos, de todos estos factores al perfil y contribuye al desarrollo de perfiles mucho mayores, ¿no? Con relación a, a estos otros sectores, donde de igual manera, fíjense, en ambos lados tenemos materiales o concreciones lateríticas, ¿sí? Pero, bueno, con diferentes espesores, ¿sí? Bueno, entonces, eh, recordemos que este proceso inicia con la formación de lo que es el macizo rocoso, su meteorización, ¿no? A partir de su meteorización, la formación o el incremento del contenido de arcilla para luego ser sometidos a los procesos de laterización a partir de los cuales ese suelo empieza nuevamente a formar un nuevo tipo de material que en este caso son los materiales lateríticos, ¿no? Con una variación pues bastante amplia, ¿no? Otro de los factores pues básicamente es la topografía, ¿no? Para que estos estratos puedan desarrollarse, debe existir una topografía como la que están viendo ustedes en la pantalla. Una topografía inclinada como esta favorece al buen drenaje. Y recuerden que el buen drenaje dentro del perfil del suelo está relacionado con una mayor lixiviación, ¿no? Entonces, eh, eso tiene una relación directa. Dicho de otra manera, si ustedes están en terreno, es mucho más probable que encuentren bancos de préstamo con materiales latríticos de mejor calidad en zonas que presentan, pues bueno, una topografía un poco
un poco más ondulada, ¿no? Porque vuelvo a repetir, esto favorece al proceso de laterización, ¿no? Y a la formación de las concreciones de materiales lateríticos, ¿no? Esta es una fotografía que tomé también en la carretera Trinidad-Guayaramerín, en esta zona del norte del departamento de Beni, en la cual, bueno, ustedes pueden observar justamente esto, ¿no? Estas variaciones que existen o estas ondulaciones que existen en el terreno, ¿no? Que básicamente contribuyen a la formación de estos suelos, ¿no? Inclusive aquí, en algunos sectores, todavía es posible observar el macizo rocoso, ¿no? Entonces, a partir del cual se han formado estos materiales lateríticos, ¿no? Este es el perfil que se generó en el proyecto de la carretera Guayara. No, este fue allá. Este es en la carretera de, bueno, Trinidad Guayaramerín, ¿no? Y bueno, he colocado este esquema aquí de este proyecto porque básicamente permite observar a una escala más regional justamente esta variación de topografía que existe en la zona, ¿no? Que contribuye a la formación de materiales lateríticos, ¿no? Fíjense la variación topográfica del terreno que se da en este sector, ¿no? Este es otro sector en la misma zona. Esta es la carretera Riberalta-Rurrenabaque. Fíjense, aquí está Rurrenabaque, y aquí está Riberalta, y aquí está el río Beni como referencia, ¿no? Cuando uno visita estas zonas, y si lo hace por primera vez, normalmente tiene la impresión de que todo es bastante plano, ¿no? Por eso coloco y explico esto, porque ya cuando uno lo observa a nivel más regional, puede notar estas diferencias en la topografía que básicamente explican la formación también de materiales lateríticos en esta zona, ¿no? Esta es otra zona también del departamento del Beni, en la cual algunos proyectistas ya también hacían un esquema de esta variación topográfica y de cómo iban variando los diferentes materiales lateríticos que se producen en esta zona, ¿no? Este es otro perfil de igual manera, pero todos coinciden justamente en esto que acabamos de ver en la literatura, que la pendiente, la vegetación, la precipitación, el clima, la roca madre, la interacción de todos esos factores, pues hace de que se produzcan los materiales lateríticos en esta zona, ¿no? Es por eso que cuando hablábamos de este material rojizo que se encuentra aquí en Cochabamba, como lo que es la arena de Viloma, pues ahí es donde ya ahora ustedes pueden entender que son procesos de formación totalmente distintos, ¿no? Por tanto, son materiales con comportamientos geotécnicos distintos, ¿no? En este proceso también se resalta lo que es el desarrollo de los minerales arcillosos, ¿no? Así como también los óxidos y los hidróxidos residuales, ¿no? Y finalmente, otro factor que contribuye a la formación de los materiales lateríticos es el tiempo geológico, ¿no? Entonces, eh, como les mencionábamos, la combinación de estos factores eh, en relación también con tiempos geológicos bastante prolongados, pues también hace de que se formen los materiales lateríticos, ¿no? No, los materiales lateríticos son materiales pues bastante antiguos, ¿no? Todos estos procesos que, que estamos mencionando, ¿no? Del proceso de laterización y todos la interacción de todos estos factores se da a lo largo de miles y millones de años, ¿no? Entonces, es por eso también que una vez uno explota estos materiales, bueno, también empieza a perder, digamos, ¿no? De alguna manera esa disponibilidad, ¿no? Porque va a tener que, ya no va a poder volver a ver la formación
de un material laterítico en el mismo lugar donde lo ha explotado, ¿no? Por, por el tiempo que requiere para que se dé la formación de estos suelos, ¿sí? Bueno, hasta aquí está pensada el avance de la clase de hoy. Aprovecharemos para ver si tienen algunas dudas, algunas consultas. Ya desde mañana ya entramos a ver, por ejemplo, cómo afecta esto ya en los diferentes ensayos de laboratorio, en las granulometrías, en los límites de consistencia, los cuidados que tenemos que tener para ensayar materiales lateríticos, el efecto en la compactación, por ejemplo, en el CBR y entre muchos parámetros que hemos venido estudiando, ¿no? Creo que todos los parámetros geotécnicos que normalmente utilizamos en la práctica, creo que han sido obtenidos en estos suelos y bueno, voy a empezar ya a mostrárselos, ¿no? Pero era importante que ustedes entiendan este proceso bastante particular de cómo se forman estos materiales y que los hace totalmente distintos a cualquier tipo de material a nivel global, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Dije, una consulta sobre lo que nos muestran las rocas que se forman. ¿Estas pueden tener resistencias medias a duras o son más blandas? Ya estaríamos hablando en una clasificación de roca, ¿me entiendes? Ya no estaríamos comparando con un suelo. Eso para que lo diferencie, ¿no? Porque no sé si la pregunta va de si las rocas pueden encontrar las concreciones en consistencia de suelo, pues en ese caso de esas rocas lateríticas, la resistencia es muy, muy alta, ¿no? Y no hemos medido los valores de resistencia y compresión, pero como les mencionaba, a partir de pruebas en campo, pues bueno, hemos podido describir una resistencia bastante alta. Es más, llevamos algunas muestras al laboratorio y, y para extraer núcleos con, con estos taladros diamantados, pues costaba muchísimo, ¿no? Entonces son resistencias muy, muy, muy altas, ¿no? Entonces, cuando han hecho ese tipo de análisis, no han usado valores de resistencia a la compresión. No, porque gran parte de estos estudios que les estaba mostrando están enfocados más en lo que es utilizar el material disturbado como material de construcción, ¿no? Principalmente en pavimento, ¿no? Es de ahí que no entramos, por ejemplo, a caracterizar, no sé, la resistencia a la compresión desde un punto de vista geomecánico para cimentaciones, ¿no? No había el interés, ¿no? El mayor interés era estudiar justamente todo lo que son estas gravas y los suelos finos para utilizarlos en rellenos compactados, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Profe, ¿alguna investigación que usted sepa respecto a de este material con la parte de mampostería? ¿O en estos momentos no lo hay? No investigaciones, pero como les mencionaba el día de ayer, eh, en realidad la investigación de estos suelos surgieron en India y básicamente bajo su uso en mampostería, ¿no? Es como la fotografía que yo mostraba de las carreteras del departamento del Beni aquí en Bolivia en las cuales pues, muestran que los suelos siempre han sido utilizados, ¿sí? Sin comprenderlo, como material de construcción en carretera. Lo mismo pasaba en la India, donde empezaban a explotar estas costras de laterita, ¿sí? Empezaban a darle la forma de lo que son adobes o ladrillos y empezaban a construir casas con estos materiales, ¿no? Entonces, por ahí se conoce que esa es una de las aplicaciones más antiguas que hay. Ahora que yo haya visto alguna evaluación con alguna normativa, digamos, específica, no lo he visto, ¿no? Pero sí hay muchas investigaciones donde, y eso lo vamos a ver más adelante, donde estos materiales, debido a estas características,
pueden funcionar también como agentes cementantes, ¿no? Que permiten reemplazar el cemento Portland y utilizarlos también o transformarlos también como agentes cementantes, ¿no? Pero eso es más allá, ¿no? Más adelante, ¿no? Pero hay mucho, se está haciendo mucho, como les digo, para utilizarlos in situ como terreno de fundación, para utilizarlos como material de construcción o también para utilizarlos como agentes estabilizantes. O sea, se está moviendo mucho en la investigación en estos últimos años, ¿no? Porque como habían visto, o sea, existen muchos países, muchas regiones, Australia, en regiones de África, en China también, ¿no? Donde la investigación pues actualmente es muy fuerte donde se está haciendo mucho por estos materiales. Y en Brasil, ¿no? Brasil es una de las referencias más antiguas y mucho más práctica de esto, ¿no? Van a ver ya en las siguientes clases cómo ya se utilizan estos materiales, tienen especificaciones, ¿no? Y eso, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Hola Inge, buenas noches. Tenía una consulta. Sí. En el lado de Pando existía igual, bueno, mi pregunta era si se podía considerar suelos lateríticos a lo que hay en Pando, ya que eran más segregados y también eran tipo piedra laja, o no se lo puede considerar como suelo laterítico. Eh, sí, en Pando hay muchísimo suelo laterítico. Yo también he tenido la oportunidad de estar en algunos proyectos ahí, recorrerlos. Si bien gran parte de los datos yo se los muestro con el departamento del Beni, pero son muy similares, están ahí lado a lado, ¿no? Son las mismas formaciones, mismos climas. Entonces, gran parte de los materiales que yo les muestro en Pando los he podido observar también. Donde existe una diferencia importante es con Santa Cruz, ¿no? Ahí hay grandes oportunidades de investigación porque esos materiales van variando mucho, ¿no? Seguramente por la combinación de todos estos factores, pero entre Beni y Pando son muy, muy similares, ¿no? ¿Alguna otra duda, otra consulta? Sí, ingeniero, tengo otra duda. Y con estudios geofísicos, mediante las ondas de corte y las ondas de compresión, ¿se puede estimar o predecir si el suelo es laterítico o la roca madre es suelo residual? Ah, no, creo que tengo por aquí, no sé si. Justamente cuando hacíamos estos proyectos viales, había el interés de poder identificar los bancos de préstamos y principalmente la potencia de estos bancos de préstamos, ¿no? Para dimensionarlo y agregarles un valor, ¿verdad? De explotación. No la tengo aquí, pero más adelante se las muestro. Y básicamente hicimos muchos ensayos, ¿no? De tomografía eléctrica o ensayos de sísmica. Y sí, en concreto sí, les muestra muy bien porque son estos estratos, a ver si tengo alguna fotografía, tienen esta. Los lugares donde se forman los materiales lateríticos tienen una variación en los estratos del tipo de material, ¿no? Hablando en términos de sus fracciones granulométricas, de su cementación. Y básicamente a través de estos ensayos, ya sean sísmicos o eléctricos, uno puede
dimensionar y ver más o menos cuáles son los espesores a partir de ensayos en superficie de estos materiales lateríticos para hacer una explotación del material. Nosotros hicimos eso, ¿no? O sea, son útiles, ¿no? Tanto las velocidades de ondas de corte como parámetros eléctricos permiten delimitar la variación de estas capas para, por ejemplo, delimitar bancos de préstamos, ¿no? Ah, está bien, ingeniero. ¿Y más o menos entre qué rangos estarían las ondas de corte y las de compresión, más o menos? ¿Es fácil de identificarlas o se podría No confundir? recuerdo, no recuerdo el valor, por ejemplo, en estas gravas no es tan alto como el de una roca, pero sin embargo, como en estos tipos de perfiles que estoy mostrando, es bastante común encontrar el espesor del material laterítico con muchas concreciones, que eso le da una mayor rigidez en términos de la medición de estos parámetros como velocidad de ondas de corte, y por debajo de estos estratos ya vienen estratos, por ejemplo, o capas de materiales arcillosos, ¿no? Bastante blandos, ¿no? Y ahí van adentrándose hasta capas más profundas, ¿no? Donde está el saprolito o la roca madre. Entonces, por ese contraste de rigideces que hay entre estas capas que están viendo con concreciones y las capas arcillosas que están por debajo, sí es muy fácil poder diferenciar estos estratos a partir de la geofísica, ¿no? Y con valores, déjenme que busque algunos de los ensayos y en las siguientes clases yo les voy mostrando, ¿no? Tanto las tomografías eléctricas como los ensayos de sísmica que se hicieron, ¿sí? Gracias, ingeniero. Y con toda la información que se tiene ya ahora de geofísica y todos los estudios que ya han hecho en estos, bueno, 10 años que han estado estudiando en Bolivia, ya se podrían hacer correlaciones o, bueno, justamente esos rangos, ¿no? Para las ondas BP. Sí se pueden hacer muchas cosas, ahora se pueden hacer muchas cosas. Creo que ustedes son profesionales que tienen ahora un conocimiento mucho más avanzado con respecto a este tipo de materiales en Bolivia y me atrevo a decir en algunas partes del mundo. Eh, y estamos en un buen punto para seguir investigando, ¿no? Con una base pues bastante sólida, ¿no? Entonces, es todo lo que se imaginen de aquí en adelante, ¿no? La estructura in situ, la estructura remoldeada, hay muchísimo. Es más, nosotros seguimos haciendo todavía algunas investigaciones con algunos estudiantes. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los hormigones también? Justamente es por eso, ¿no? Fíjense ustedes, ya hemos hecho las investigaciones en las cuales hemos demostrado que estas concreciones o estas gravas de laterita, pues básicamente pueden ser utilizadas dentro de un hormigón y permiten alcanzar resistencias mayores a 21 megapascales, ¿no? Entonces, eh, es una línea de investigación en desarrollo y se pueden hacer muchísimas cosas. Una consulta, Inge. Eh, ¿En qué porcentaje, para identificar estos bancos, en qué porcentaje les ha ayudado en sí conocer la geomorfología del sitio? A ver, si le asignara un porcentaje, bueno, tendría que ser honesto y podría ser un 50%, ¿no? Eh, Porque gran parte de estos materiales, como lo he venido explicando, ya se utilizaban normalmente en la región, ¿no? Pero claro, en vías no pavimentadas, ¿no? Sin conocer su comportamiento. Eso llevaba a que antes de cada época de lluvias, en un periodo de mantenimiento, se exploten los materiales, se los coloque en la vía, la lluvia básicamente deteriore los materiales y así cada época de lluvia se van explotando estos materiales porque la gente del lugar ya sabía que el solo hecho de tener estas piedritas, porque así se las llama ahí localmente, o estos cascajos, hacía que sean materiales de mejor calidad que poner arcillas en una vía no pavimentada.
Entonces, como que los bancos de préstamos ya se tenían preidentificados, ¿no? Por supuesto que durante la ejecución de estas vías se amplió significativamente la cantidad de bancos, pero como fue más como hacer una interpolación y extrapolación entre los bancos de préstamo, ¿no? Eh, no hay estudios a profundidad de esto con respecto a la geología, es más, creo que aquí hay ingenieros geólogos, escuché en la primera clase, y es un área que por supuesto que contribuiría mucho, ¿no? Falta mucho por escribir desde el punto de vista de la geología, generar mapas, explicar esto a nivel regional, ¿no? Ahí hay también muchas oportunidades de investigación, ¿no? Tanto en el Beni como también en Santa Cruz, en Pando, y por qué no hablar de toda la región, incluyendo ahí Brasil, por ejemplo, ¿no? Es un tema interesante. Y bueno, estas investigaciones que también les vengo mostrando, bueno, no es que haya un grupo de investigación con un financiamiento por detrás, ¿no? Eso es importante porque cuando escuché la pregunta pareciera eso, ¿no? Pero bueno, hay un esfuerzo importante adicional, ¿no? O sea, todo esto casi lo hemos hecho de manera particular, ¿no? Siempre buscando al proyecto, sacarle la investigación, buscando que las universidades se involucren, buscando estudiantes, ¿no? Eh, Justamente eso es lo que se trata de promover ahora con las universidades, de que a través de ellas se puedan realizar líneas de investigación, comprar más equipos, ¿no? Pero todo lo que les muestro yo ha sido realizado en los laboratorios más importantes de Bolivia, tanto privados como de las universidades, pero de una manera todavía muy independiente, claro, conectada por la línea que yo he definido, eh, pero todavía creo que hay una oportunidad también de armar una estructura ahí para continuar. Esa estructura se está armando en la Universidad Mayor de San Simón. Eh, por ejemplo, ahora está proponiendo un proyecto para financiamiento de hormigones lateríticos, ¿no? Eh, ya creo que sería uno de los primeros proyectos así de manera organizada, con financiamiento externo que se iniciaría, digamos, ¿no? Y es lo mismo que hemos estado tratando de hacer con las diferentes universidades. Hemos tenido muy buena relación con la Universidad de Pando, hemos hecho muchos talleres con la Universidad de Pando, nos hemos ayudado a que hagan sus especificaciones para comprar equipos, para la clasificación de materiales natríticos, pero todo es un poco lento, ¿no? Pero a pesar de todo eso, creo que hemos avanzado muchísimo, ¿no? ¿Alguna otra duda, otra consulta? Bueno, si no hay más dudas, más consultas, quedaremos hasta aquí el día de hoy y retomamos la clase el día de mañana. Así que tengan buenas noches todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hasta Buenas mañana. noches. Chao, chao. Buenas noches. Ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hasta mañana.